no funcionan en la vida cotidiana. Es decir, uno no puede ubicar que va a generar una realidad propia por seguir el catecismo. Por seguir el catecismo lo que generará es que lo quieran los curas, punto. Tu economía no la vas a regir por seguir el catecismo de cualquier religión, tu salud tampoco, tu relación a tu mundo espiritual menos aún. Serás una persona con normas de conducta mejores o peores. Nada tiene que ver eso con lo que enseñaron las religiones originales. Se empieza por la creencia, que es otra cosa completamente distinta a la fe, y que la tenemos todos confundidos de un modo dramático porque hay paradigmas que se encargaron muy bien de confundirlos, el paradigma de las religiones. La creencia, como afortunadamente lo tenemos cercano en nuestro idioma por la misma lengua latina de que lo origina, la creencia viene del verbo crear. No solo se juega el verbo creer. Yo creo, no se sabe si estoy hablando de yo construyo o yo tengo creencia. Pues bien, eso es lo primero que se te enseña en los caminos que conducen a la religión original. Los caminos de qué hay en común entre las diferentes religiones como nervio fundamental para llegar a la religión original. Primero tienes que ver que lo que aplicas crea lo que tú quieres aplicar. Entonces creerás. Si yo, cuando digo que voy a hacer algo y pongo en juego un camino, como por ejemplo los 11 pasos de la magia, o como por ejemplo cualquier cuestión que me enseñe cualquiera de las, en plural, religiones, si yo lo pongo en marcha y no funciona, no tengo que poner el atributo de la fe, no tengo que acudir a la fe como solución. Lo que hago con eso es empeorar todo, sino una vez que logro empezar a crear lo que yo quiero, gracias a ese camino, empiezo a creer en el camino. Entonces le doy un voto de confianza, una fianza, segundo estatuto. Lo primero se llama camino del guerrero. El guerrero es el que crea lo que quiere crear. Lo segundo se llama camino del mercader, donde hay una confianza, un elemento de fianza. Y lo tercero recién es la fe. Ahí sí entonces acudo a fuerzas superiores a las que no necesito comprobar, pero recién en ese estado madurativo de mi camino puedo hacer eso. Eso se llama camino del sacerdote. Resumiendo, guerrero, mercader y sacerdote son las tres iniciaciones con las que se genera lo divino, con las que se genera ese estado que todas las Biblias nos dicen que es al que estamos llamados los humanos. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Y la religión es el estado en el que religarnos con ese estado de Dios, no con el que religarnos con una iglesia. Pues bien, si uno, por ejemplo, estudia esto en Egipto, otro de los grandes estudios que tuve que realizar al respecto y viajar a ese lugar, a encontrarme con los guardianes de la sabiduría, en Egipto está muy claro. El personaje que representa lo divino por excelencia, la unión, el puente entre lo humano y lo divino, en Egipto tiene nombre y apellido, Hermes Trismegisto. Hermes es de donde viene la raíz hermético, o sea, es algo que no es abierto, tienes que llegar tú, no es algo abierto, no es masivo, el encuentro es personal, es individual, pero Trismegisto es fundamental entender qué significa lo que recién dijimos, 3 veces iniciado, 3 veces magno, 3 veces grande. ¿Por qué 3 veces se inició? Porque el camino de la religión con mayúscula, el original, es el que se juega en 3 etapas. La conjunción de esas 3 etapas es lo divino. Las 3 etapas son interno, guerrero, externo, mercader, trascendente, sacerdote. La unión de estas 3 cuestiones, que si tú las miras, por ejemplo, cuando a Cristo le llevan los grandes regalos, oro, incienso y mirra, pues bien, el incienso es el representante del sacerdote, el oro del mercader y la mirra del guerrero, porque la mirra la usaban los guerreros, una bolsita de mirra porque es altamente cicatrizante. Lo mismo vas a ver en todas las culturas iniciáticas, triple iniciación, cuya conjunción se llama eso divino a lo cual tenemos que lograr religarnos. Creo que hemos dado un nivel de profundización suficiente como para por lo menos ordenar algunos conceptos, no confundir fe. La fe es un tercer estado, al que hay que acceder por vía de la confianza, al que hay que acceder por vía de la creación, del yo creo. A partir de yo creo, yo confío, y a partir de yo confío, recién ahora viene, me entrego a la fe.
van a haber fuerzas superiores que me van a asistir. Como a los humanos nos han enseñado en nuestros paradigmas imperantes que hay que pensar la fe, vivimos vacíos, creyendo que la fe es algo ciego, cuando si no está apoyado en confianza y en creencia con todo este recorrido que recién dijimos, entonces sí es ciego y tendré que tener fe en la iglesia y que la iglesia me dice lo correcto, y la iglesia que sea, la hebrea, la católica, la cristiana o la musulmana. Es interesante recordar, esto yo lo digo como una broma, pero hay que recordarlo, Cristo no era cristiano, y Buda no era budista, y Alá no era musulmán. Esto es sumamente importante entenderlo, porque no plantearon religiones y se burlaron de lo que hoy se hace en las religiones. Cristo dijo con total claridad, y esto te lo puedo citar en los evangelios, no hay que orar en conjunto, la oración es una cosa individual. ¿Qué se hace en misa? Todo lo contrario de lo que dijo Cristo. Cristo dijo con absoluta precisión, lo puedo citar en los evangelios, jamás llames padre a otro en la tierra. ¿Qué es lo primero que hace un cura? Se hace llamar padre, y si no le dices padre hasta se ofende. O sea, está claro, las iglesias son lo opuesto a la religión original. Y la gente cree que por vía de la iglesia va a llegar a la religión. La donde llega es a depender de la iglesia, no a religarse con un estado en el cual tú eres el Dios de tu propia realidad. ¿Y qué significa eso? Es parte de lo que la nueva era nos esclarece. Las religiones, en plural, establecidas, institucionalizadas, las que tienen iglesias, lo voy a decir de una manera irónica y hasta un cierto punto respetuosa, pero también hasta un cierto punto no, las tienen sacerdotes profesionales que se ocupan profesionalmente del tema. Esas son, de acuerdo a todas las profecías, y estoy hablando de todas, las que convergen de 11 culturas sagradas de la historia de la humanidad. Acabo de hacer un documental en History Channel que se basó en mi enseñanza, en mi investigación, en lo que estoy tratando de que el mundo se entere, que es la enseñanza original. Va a ser a principios del 2012, y expliqué esto, cómo es que hay 11 afluentes distintas en la historia de la humanidad, que todas tienen profecías para este cambio de era. Y una de las cosas que nos advierten, todas por igual, más allá de opiniones, de mis gustos o de los gustos de cualquiera, es que uno de los 4 extravíos por los que tenemos muy pocas probabilidades de cambiar de era es las religiones institucionalizadas. Hay 4 extravíos y uno de ellos es las religiones. Es decir, quien quiera tener fe en las religiones, en los curas de cualquier religión, en cualquier sistema de catecismos y misales que no son otra cosa que códigos de conducta, no tienen nada que ver con la esencia espiritual del ser humano, y que además, vamos, veámoslo, no funcionan en la vida cotidiana. Es decir, uno no puede ubicar que va a generar una realidad propia por seguir el catecismo. Por seguir el catecismo lo que generará es que lo quieran los curas, punto. Tu economía no la vas a regir por seguir el catecismo de cualquier religión, tu salud tampoco, tu relación a tu mundo espiritual menos aún. Serás una persona con normas de conducta mejores o peores. Nada tiene que ver eso con lo que enseñaron las religiones originales. Y si hay algo que podemos ver, es que todo iniciado en nombre del cual se supone que se fundó la religión de turno, todo iniciado estuvo en contra de las prácticas institucionales religiosas. Convergiendo la cuestión, concentrándola en el pasaje de era que estamos viviendo, es que precisamente uno de los 4 paradigmas de los que te advierten como los del extravío en las diferentes religiones, si quieres lo podemos hablar ahora, en las diferentes profecías, en esas 11 profecías diferentes que todas convergen para contarnos lo mismo, el humano va a estar a solas cada vez más con su divinidad. Y si no aprende a conectarse con esa divinidad, pues entonces estará cada vez más extraviado. Y las religiones, pues no nos enseñan a conectarnos con nuestra divinidad. No nos enseñan a generar nuestra propia realidad. ¿Qué es Dios? El generador de realidades. Si tú quieres ser el que se religa con Dios, tienes que aprender a generar tu propia realidad. Para eso hay pasos muy rigurosos, lo voy a decir entre comillas, y manuales, que son los escritos sagrados, que nos dejaron las grandes culturas, que nos enseñan en qué consisten y cómo hacerlo. Más concreto no puedo ser al respecto y al mismo tiempo más abarcativo. Claro. No, el camino de las religiones institucionalizadas, no, es un camino que efectivamente no es mi opinión, es una de las 4 mentiras, uno de los 4 extravíos, una de las 4 trampas
diferentes nombres en diferentes culturas, que están explícitamente ubicadas. Es más, una de ellas, que lo ubica, es la Biblia judío-cristiana, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Dice con claridad, hay 4 jinetes del Apocalipsis, y están descritos. Un jinete es el jinete negro, y está descrito, es el que pone los precios, dice cuánto vale el trigo y cuánto vale el aceite, se llama la economía. La economía es uno de los 4 paradigmas que en el cambio de era tiene que caer como paradigma. Y es lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? No hay forma de que la economía resuelva los mismos problemas que la economía generó. El otro jinete del Apocalipsis es el caballo blanco, y dice es el que se ocupa de la salud. ¿Quiénes se visten de blanco y se ocupan de la salud? La ciencia. Después, si quieres, hablamos de esto porque es el más urticante de todos. Esto no quiere decir la ciencia es un problema, la economía es un problema. Por favor, que se entienda lo que estamos diciendo. La ciencia es un problema como paradigma, si lo tomamos como paradigma, o sea, ese concepto griego que retoma Thomas Kuhn y que dice que es un paradigma, el que te dicta lo que es la realidad. Es un dicho al costado de todo lo que tú haces, al costado, digma, digo. ¿Qué es eso? Lo que te dice mientras tú quieres hacer algo, eso es realidad, eso es fantasía, eso es... Ok, la ciencia no nos puede venir a decir qué es realidad y qué es fantasía, cuando la ciencia hoy está de rodillas ante la magia. ¿Por qué digo una frase tan fuerte? Porque la ciencia descubrió que la ciencia estaba equivocada gracias a la cuántica. Por eso parte de mi estudio fundamental era de cuántica al respecto, te mencionaba antes. ¿Y la cuántica qué hace? Yo les llevo los videos de cuántica en mis seminarios a la gente y es muy rotundo. Los cuánticos no se dan cuenta, pero cada vez citan más a Buda, a Avalokitesvara, a diferentes místicos y cada vez menos a otros físicos. La cuántica está redescubriendo a lo que llamábamos magia. La ciencia nos ha venido a decir, esto es realidad, esto no es realidad, lo que tú quieres no puede ser realidad, o lo que tú quieres sí es realidad. ¿Quiénes son para venir a decirnos lo que es realidad y lo que no? Hoy el humano no se da cuenta que ha caído en la trampa tremenda de tomar a la ciencia como paradigma en una prueba muy simple. Mira, tú a alguien le dices, está demostrado científicamente que, lo que fuera, lo retraduce en su mente a es verdad. Ya está, eso es verdad. ¿Qué quiere decir? Le hemos dado categoría de paradigma que nos dice lo que es verdad. En cambio, si te dicen, no está demostrado científicamente, tú dices, es fantasía. Y si peor aún te dicen, está demostrado científicamente que eso no es así, tú dices, es falso. O sea, los hemos puesto en categoría de paradigma. La ciencia es nada más que uno de los tantos abordajes que tenemos para generar realidad. Y el mago es el mago, el que aprendió a ponerse en contacto personal con lo divino en las culturas iniciáticas, ese camino que yo investigué, que yo descubrí y que trato de que a tiempo se entere todo el que pueda, es un camino en el cual nadie te puede decir qué es realidad y qué no. Mira, yo en este momento ando por todo el mundo enseñando, cada vez se editan más los libros, etcétera. Vengo de una economía tremenda, la del tercer mundo. Y estamos en un momento del mundo donde precisamente no es que la economía esté expansiva, sino todo lo contrario. Eso es una realidad propia.